Hola queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a todos a nuestro canal. Es un gozo estar aquí con ustedes para otro momento de comunión y aprendizaje en la palabra del Señor. En este espacio buscamos fortalecer nuestra fe, compartir el amor de Cristo y crecer juntos espiritualmente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Hoy profundicemos en la intrigante y profunda saga de Job. Imagina perder todo lo que amas y aún así mantener tu fe. Esta no es solo una vieja historia, es un viaje emocional que desafía nuestras creencias más profundas. En la tierra de Az vivía un hombre llamado Job, rico y honrado. Tenía una familia numerosa y vastas propiedades. Job se dedicó a vivir una vida moral y tenía una relación disciplinada con Dios. Sin embargo, en el cielo, Dios resalta las virtudes de Job ante Satanás. Satanás sostiene que Job es justo solo porque Dios lo favorece abundantemente. Dios permite que Satanás atormente a Job, pero le prohíbe quitarle la vida. Job pierde a sus hijos, ganado y sirvientes en una serie de acontecimientos trágicos. Aún así, en su dolor, Job alaba a Dios. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Creen que el sufrimiento de Job es resultado de sus pecados. Job, a su vez, afirma su inocencia, cuestionando por qué Dios juzga basándose en las acciones humanas. El diálogo entre Job y sus amigos revela la tensión central, ¿por qué Job sufre más que los demás? Las respuestas varían entre la creencia de los amigos de que se debe a los pecados de Job y la insistencia de Job en su inocencia. Dios interviene y le habla a Job, recordándole su grandeza como creador. Dios pregunta si Job puede igualar su obra. Job se siente pequeño ante la grandeza de Dios, pero en última instancia, Dios le devuelve todo lo que perdió, incluidos los hijos, las propiedades y la felicidad. La historia de Job nos hace reflexionar sobre el sufrimiento, la fe y la redención. Job anhela un mediador entre él y Dios, y al final, Dios le restaura la vida. El libro de Job ofrece lecciones sobre cómo comprender el sufrimiento y la importancia de la fe, incluso cuando no entendemos los planes divinos. El viaje de Job, lleno de altibajos, nos inspira a explorar las profundidades de nuestras propias creencias y afrontar la adversidad con fe y perseverancia. Gracias por embarcarse en esta fascinante exploración de la historia de Job. La historia de Job comienza en el cielo, donde Dios y Satanás mantienen un diálogo intrigante. Satanás desafía la integridad de Job, afirmando que es justo solo porque Dios lo bendice abundantemente. Dios acepta el desafío, permitiendo que Satanás ponga a prueba a Job, pero con la restricción de no quitarle la vida. Este entorno celestial plantea profundas preguntas sobre la naturaleza del sufrimiento y la relación entre Dios y el mal. La historia sugiere que el sufrimiento de Job no es un resultado directo de sus pecados, sino parte de un plan divino más amplio. Job, un hombre justo y próspero, enfrenta pérdidas devastadoras en rápida sucesión. Pierde a sus hijos, ganado y sirvientes en trágicos acontecimientos, siendo informado por mensajeros consecutivos. Esta secuencia de tragedias plantea interrogantes sobre la justicia divina y la naturaleza impredecible de la vida. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo, pero la conversación rápidamente se convierte en un debate sobre las razones del sufrimiento de Job. Los amigos, siguiendo una visión tradicional, sugieren que su sufrimiento es el resultado de pecados ocultos. Sin embargo, Job, confiado en su justicia, protesta por su inocencia. Un rasgo notable de la historia es el aparente silencio de Dios ante las angustiosas preguntas de Job. Dios permite que se desarrolle el diálogo entre Job y sus amigos sin intervenir inmediatamente. Este silencio resalta la búsqueda humana de significado en medio del sufrimiento y plantea preguntas sobre la paciencia y la confianza en Dios. Cuando Dios finalmente habla, es en medio de una tormenta.
Le recuerda a Job su grandeza como creador, destacando la limitación de la comprensión humana frente a la complejidad divina. Dios no responde directamente a las preguntas de Job, sino que revela su soberanía y sabiduría. Después del diálogo con Dios, Job se recupera en abundancia. Recibe el doble de todo lo que había perdido, incluidos los niños. Este cambio en la suerte de Job resalta las recompensas de la fe y la paciencia ante el sufrimiento. La historia de Job ofrece varias lecciones sobre la naturaleza del sufrimiento, la importancia de la fe y la complejidad de los designios divinos. La narrativa fomenta la reflexión sobre cómo enfrentamos la adversidad, cuestionamos a Dios y buscamos comprender el propósito del sufrimiento en nuestras vidas. Al explorar la historia de Job, tenemos el desafío de examinar nuestras propias creencias, lidiar con la incertidumbre y mantener la fe incluso cuando las respuestas no son inmediatas. Es un viaje espiritual que resuena a través de los tiempos, tocando las profundidades de la experiencia humana. Emergemos de un camino de fe, sufrimiento y redención que trasciende siglos. La narrativa de Job no es solo una historia antigua, sino una reflexión atemporal sobre los misterios de la vida, la complejidad del sufrimiento y la respuesta humana a los designios divinos. Al presenciar la saga de Job, nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre la justicia, la fe y la naturaleza humana. La interacción entre lo divino y lo terrenal nos recuerda que la comprensión completa a menudo escapa a nuestra visión limitada. El aparente silencio de Dios nos desafía a confiar incluso cuando las respuestas no son claras. La búsqueda de Job de sentido en medio del sufrimiento, los debates con sus amigos y el encuentro final con Dios resaltan la tenacidad de la fe ante la adversidad. La restauración de Job no solo simboliza la recompensa de la paciencia, sino que también resuena como un recordatorio de que la esperanza y la perseverancia pueden florecer incluso en los terrenos más áridos. Al final de esta historia, encontramos no solo respuestas, sino también una invitación a una reflexión continua sobre nuestros propios viajes. La historia de Job, como una pieza del rompecabezas de la existencia humana, nos desafía a explorar las profundidades de nuestras creencias, a aceptar la incertidumbre con valentía y a mantener la fe incluso cuando nos enfrentamos a lo inexplicable. Que esta historia de fe y superación nos inspire a afrontar nuestras propias adversidades con confianza, a buscar sentido en medio de lo desconocido y a mantener viva la llama de la esperanza, sabiendo que, como Job, podemos encontrar la redención al final de la vida. Nuestros viajes.